Así estoy dejando el lugar. Amén. Al siervo de Dios que trae la bendita palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios. Toda la gloria y honra para Dios. Así como está de pie, vamos a orar, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús. En esta hora, mi Dios amado, venimos a honrarle, a exaltarle, a darle toda la gloria, todo el poder, todo el honor de usted, mi Dios amado, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, dígale, Espíritu de Dios, bienvenido seas a nuestra vida en el nombre precioso de Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Puede sentarse, hermanos. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas. Amén. La profecía y los profetas. Hoy vamos a ver los profetas de la Biblia, amén. Vamos a lo que es el ministerio. Recuerde que Dios da dones, el don profético, amén, es un don, pero el ministerio es algo más a profundidad, una responsabilidad tan grande, ¿eh? Hoy vamos a ver cuáles son esos profetas de la Biblia. Se divide, dice que en dos, mayores y menores, o sea que profetas mayores y profetas menores. Uno de los principales profetas mayores, les voy a dar seis profetas, amén. Para mí son personas muy importantes en la Biblia. El primer profeta fue nuestro Señor Jesucristo. Ustedes bien saben que Él como profeta, como siervo, como hijo de Dios, como Dios mismo, hizo muchas grandes señales y prodigios. ¿Y cuál fue su propósito, hermanos? Venir al mundo a dar su vida por toda la humanidad, para que todos sean alcanzados, amén. Mira, gloria a Dios, hoy vamos a hablar también del profeta Isaías. Uno de los mayores fue Isaías. Él habla de la santidad de Dios y del futuro salvador del mundo. Pide al pueblo volver a la fe correcta. Hizo muchas cosas el profeta Elías, hermano, pero uno de los fundamentales propósitos fue hablar de la santidad de Dios, del futuro salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que volvamos que vuelva la gente a la fe correcta. Entonces sabemos que hay una fe errónea, amén. A veces son emociones, o a veces es el pensar, yo creo, yo me aferro. No, la creencia es creerle a Dios, amén, confiar en Dios. Otro de los profetas mayores fue Jeremías. Dice que anunció la llegada del castigo y el exilio por no obedecer a Dios. Escribe también el libro de las Lamentaciones sobre la caída de Jerusalén. Y escribió muchos libros, amén. Estos profetas mayores, hermanos, hicieron muchas cosas tan grandes. Dice el libro también, Ezequiel fue otro de los profetas mayores. El profeta Ezequiel da un mensaje de esperanza al pueblo que está lejos de su tierra. Usa visiones muy fuertes para mostrar la grandeza de Dios. Ezequiel fue uno de los profetas que también Dios le mostró, le reveló cosas grandes, y le empezó a dar de las revelaciones. Mira, gloria a Dios. También otro de los profetas, hermano, ustedes bien saben que fue Elías, que también hablaba, gloria al Señor, del arrepentimiento, de la venida. Todos los profetas hablaban de Jesucristo. Todos los siervos de Dios, hermano, hablaban de los sucesos que iban a venir, pero también Elías hablaba de la llegada, de la venida de Jesucristo, y también exhortaba a que el pueblo se arrepintiera. Otro de los profetas tan grandes, hermano, también es Daniel. Esto es uno de los tantos profetas, hermano, que yo me acuerdo y están en la Biblia, que son muy importantes porque están en los libros, traen más páginas, los libros que se escribieron. Daniel fue uno de los profetas, hermano, también con gran historia. Dice que cuenta historias de fe en Babilonia y visiones sobre el fin de los tiempos. Por eso Dios le mostraba, le revelaba, hermanos. El día que tenga usted tiempo, vaya a los profetas, lea todos los temas de lo que ellos hacían. Porque es gran importancia, hermanos, porque ahí nos habla de Jesús y de la condición, la conducta, cómo debemos de andar, amén. Vamos a hablar de los profetas menores de la Biblia. Dice que son un grupo de personas en el libro antiguo del Nuevo Testamento. Se les llama menores no por ser de menos importancia, hermano, sino por la corta extensión de sus escritos en comparación con los profetas mayores. Esto quiere decir, hermanos, se les llama menores porque hicieron no mucho,
pero sí fueron de gran importancia en la Biblia. Estos profetas están ahí en la Biblia, cuando usted quiera saber y conocer, si usted tiene el don profético, si usted tiene el ministerio profético, hermano, estudie la palabra, amén, y mire lo que los profetas hacían, porque así Dios va a usar su vida. Mira, profetas menores, algunos, hermano, dicen que son 12. Yo tomé estos ejemplos y más que nada a estas personas. Dice Oseas fue uno de los profetas menores, anuncia el día de juicio del Señor. Y también en otros temas, yo le estoy dando unas partes importantes. No quiero hacer una doctrina que este profeta fue esto, no. Hay muchas cosas. Es más, lo más importante están aquí en la Biblia. Pero ellos hicieron muchas cosas, vivieron una vida así como ustedes, como yo. Entonces, Amós fue otro profeta menor, pidió justicia social y recta conducta, y como Dios lo usó. Hablaba también de la exhortación, que buscaran de Dios, amén. Dice Abdías, también profetizó contra la soberbia de Edom, también contra esas naciones, contra esos pueblos. Llevó palabra, hermanos, profética de parte de Dios, el mensaje de Dios para que se volvieran, para que se arrepintieran. También uno de los profetas menores fue Jonás. Sabemos la historia de Jonás. Él narra la historia del profeta enviado a Nínive a predicar, que se arrepintiera, y sabemos que Jonás no quería ir, pero sin embargo Dios lo usó. Y mira, gloria a Dios, también se encuentra dentro de los profetas menores. Miqueas también fue otro, anuncia el lugar del nacimiento del Mesías, y también anunciaba del reinado universal de Jehová, o sea que de Jesús. Ahí habla en Miqueas 4 del 1 al 15. Otro de los profetas menores fue Nahum, predice la caída de Nínive. También otro de los profetas menores fue Habacuc, cuestiona la justicia divina y haya fe. Otro de los profetas menores también fue Sofonías, advierte sobre el día de la ira de Dios. Otro de los profetas menores fue Ageo, anima a reconstruir el templo de Jerusalén, y cómo Dios también lo usó para la restauración, para la restauración. Eso también habla, hermanos, también de nuestra vida, que tiene que ser restaurada. A veces nosotros nos dañaron o nos dañan, somos juzgados, criticados, pero mira, gloria a Dios, Dios usa su palabra para que te restaure. Por eso Ageo animó a reconstruir el templo de Jerusalén. Zacarías fue otro de los profetas. Él tenía, Dios le daba visiones de restauración y promesas mesiánicas a lo que iba a venir a futuro, lo que iba a pasar. Son profetas que tenían revelación, hermano. No nada más conocían la palabra, conocían al dueño de la palabra, amén. Eran inspirados por el Espíritu Santo, guiados. Dice Malaquías, también fue otro de los últimos profetas. Es el último libro del Antiguo Testamento. Habla del amor y advertencia del día de Jehová. Se da cuenta que esto es uno de los profetas menores. Yo les mencioné como a 11, y les mencioné como unos 5 o 6 de los profetas mayores. Pero hay más profetas. Y mi pregunta es, hermano, si usted lo sabe, dígamelo. ¿Cuál fue el profeta más sabio? A ver, alguien que sepa, profeta más sabio. Aparte de Jesús, hermano. Siervos, siervas. Daniel. El profeta más sabio fue Salomón. El más sabio de todos los profetas. Fue el rey bíblico más famoso por su sabiduría y fue profeta. Dice en el primer libro de los Reyes, dice que ofreció sacrificios a Dios y se le apareció en sueños para preguntarle qué deseaba Salomón, pero dice, pidió sabiduría para gobernar y guiar mejor a su pueblo. Mira, gloria a Dios, tenía la revelación de Dios, la sabiduría, amén, y fue uno de los profetas más sabios. No ha habido, aleluya, gloria a Dios. Salomón, Primera de Reyes, él también fue
profeta. Amén. Entonces no nada más fue rey, así como Saúl fue profeta. Amén. Y se lo puedo dar con la palabra. Amén. Esa palabra profética más usada por Dios. ¿Cuál fue uno de los profetas más usados por Dios, hermano, hermana? ¿Se lo sabe o no se lo sabe? Uno de los profetas más usados por Dios fue Moisés, el gran libertador de Israel, quien habló con Dios cara a cara, sacó al pueblo de Egipto y recibió la ley en el monte Sinaí. Otro de los profetas famosos, o también que los usaba mucho Dios, fue Elías, famoso por su valentía ante los reyes malos y por hacer grandes milagros, como llamar fuego del cielo y ser llevado al cielo en un carro de fuego. Isaías, otro de los profetas, hermano, famosos o usados por Dios, el profeta con el libro, dice, profético más largo y detallado, conocido por anunciar con mucha claridad la llegada y el sufrimiento del Mesías. Él hablaba siempre de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a hablar, hermano, de otros profetas, los profetas del Nuevo Testamento. Ya hablamos del Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. Son personas que recibieron el don de hablar de parte de Dios para guiar a la iglesia, destacando figuras como Agabo, Judas y Silas y Bernabé. A diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento menciona el don de profecía dentro de las primeras comunidades cristianas. Amén. Profetas mencionados por nombre en la iglesia primitiva. Agabo, profeta de Judea, que predijo, dice, una gran hambre y más tarde el sufrimiento del pueblo de Jerusalén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28. Tiene su Biblia, abramos nuestra Biblia para que vea que lo que le digo está en la palabra. Amén. Hechos 11, 28. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En Hechos capítulo 21, versículo 10 también habla de este profeta. Dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió en Judea un profeta llamado Agabo, y quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Este es el que le profetizó a Pablo. Y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así estarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Se da cuenta? Ya le profetizó aleluya, a ese apóstol, hermano, el dueño de este cinto, así le va a pasar, así va a ser. Sin embargo, hermanos, el apóstol sabía el propósito, amén, y no obedeció a lo que le habían dicho. ¿Por qué? Porque él ya tenía, vamos a decirlo, el fundamento, el propósito de que tenía que ir a predicar. No importaba si iba a ser agarrado, tormentado, entre otras cosas, amén, el sufrimiento. Él cumplió y él hizo la voluntad de Dios, amén. Y a él le profetizaron. Dice, el varón de quien es este cinto se le entregarán en manos de los gentiles. También habla de Judas y Silas, líderes y profetas de la comunidad de Jerusalén, que animaron y fortalecieron a los creyentes en Antioquía. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 32. Esos son los profetas, hermano, aleluya, que tenían el don profético, que también están registrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hechos 15, 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿se da cuenta? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia palabras. Bernabé y Simeón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, o sea que Pablo, mencionados como profetas y maestros en la iglesia de Antioquía antes de sus viajes misioneros. Se dan cuenta que aquellos apóstoles, aquellos discípulos no nada más eran, hermanos, maestros, siervos, tenían todos los dones ministeriales, y uno de ellos era la profecía, amén. Mira, los profetas. Dice
Bernabé, Simeón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, Pablo, mencionados como profetas y maestros en la iglesia de Antioquía antes de sus viajes misioneros. Porque a veces decimos, no, ellos fueron apóstoles, pero también fueron profetas. Es que el maestro Jesús no más también fue profeta. Pero es Dios, sí, pero es el Hijo de Dios. Amén. Jesús siempre exaltaba al Padre, decía al Padre, mi Padre, Jehová, nuestro Padre. Siempre decía, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno, Dios? Mira en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 1. Entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, y ella habla, Bernabé, Simeón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes en Tetrarca, y Saulo, o sea que Pablo. Otras menciones proféticas, las 4 hijas de Felipe, también habían doncellas en Cesarea que tenían el don profético. Vamos al libro de Hechos capítulo 21, versículo 8. Dice, otro día saliendo Pablo y los que con él fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él, dice, posamos con él. Entonces, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué tenía? 4 hijas profetizaban. Juan el Bautista también era profeta, visto a la vez como el último gran profeta de la transición entre la ley antigua y la llegada de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que hasta ahí llegaron los profetas en relación a Jesucristo, hermanos, a lo que iba a venir, a lo que iba a ser, amén. Pero en el Nuevo Testamento les estoy hablando de los profetas del don profético. Dice, aleluya, Juan el Bautista, visto a la vez como el último gran profeta de la transición entre la ley antigua y la llegada de Jesús. La ley y el reino de Dios hablaba. En Lucas, vamos a Lucas 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra y se frustre una tilde de la ley. Mira, gloria a Dios, hermano. Por eso te hablo del profeta Juan. Dice Mateo 11, del 13 al 15. Ahí también habla sobre los profetas. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Tiene un significado ese versículo, o esas palabras. Dice que es el fin de una gran etapa. Amén. Indica que el periodo del Antiguo Testamento, centrado en la ley y los profetas, concluye con el labor de Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? Porque a veces se vuelve uno religioso. No es que ya no hay profetas. Es que así me dijo el pastor. Así viene la Biblia, hermano. Lea más la Biblia. Tenga una relación con el Espíritu Santo para que le dé revelación. El tiempo de Jesús, a partir de ese momento histórico, se comienza a predicar directamente del reino de Dios, la salvación, amén, la gracia, el nuevo pacto. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo de 1 al 6. Romanos capítulo 1. Dice el libro de Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado ese Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mire, gloria a Dios, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Ahora conocemos un poquito más sobre los profetas del Antiguo Testamento.
Y Dios siempre ha estado hablando, hermanos. En el Antiguo Testamento, escúcheme bien, en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sus profetas. Pero en el Nuevo Testamento, como ya está Jesucristo, Dios está hablando a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Pero aún así el Espíritu Santo inspira a quienes, a los profetas, a sus siervos, a sus ministros, para hablar de Jesucristo, hermanos, para la salvación y vida eterna. Él nos guiará, recuerde el Espíritu Santo, Él nos guiará, Él nos enseñará, Él nos va a redarguir. Todo lo que nosotros, hermanos, no sabemos, el Señor nos va a enseñar. Vamos a Hebreos, con esto voy a concluir en relación al tema. Hay reyes, hermano, que fueron reyes, pero también tenían ese gran don de profecía, amén. Ese ministerio también, ¿ah? Mira, gloria a Dios. Dice: Dios ha hablado por su Hijo. Libro de Hebreos capítulo 1. Le voy a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Porque es necesario que conozcamos la palabra, hermanos, porque la misma palabra habla de Jesucristo. Amén. Y Jesucristo en su palabra dice que Él es el mismo de ayer, hoy, siempre. Él sigue haciendo milagros. Él sigue dando todavía esa gracia, esa salvación y vida eterna. Y le voy a, aleluya, gloria a Dios, hace poquito el viernes, hermano, testimonio dentro del tema. El Salmo 36, si no mal recuerdo, vamos al Salmo 36. Habla de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y el Señor me puso, hermano, que oráramos por las personas que están enfermas, por las personas, hermano, aleluya, gloria a Dios, que nos vituperan, las personas que hacen mal, las personas que están en pecado. Pero aún así su misericordia de Dios es grande, misericordiosa, y Dios obra. Oramos por una sierva y mira, gloria a Dios, hermano, al otro día está sana, ya come esto, lo otro, gloria a Dios. ¿Se acuerda, hermana, que el Señor me puso que íbamos a orar por ella en la tarde? Y mira, ahí está el resultado. No es el siervo, no es, hermano, es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Dios está hablando hoy, está hablando a tu vida, a mi vida, hermanos. ¿Para qué? Para que hagamos lo recto. Amén. Para que dejemos de pecar, nos santifiquemos. Dice: Dios ha hablado por su Hijo. Hebreos 1, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, aleluya, gloria a Dios, al 14. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se da cuenta? Todo fue para Él y por Él, para Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Se da cuenta? Por eso el Hijo de Dios, o nuestro Señor Jesucristo, es superior a los ángeles. Es el siervo de Jehová. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Al único que tienes que adorar es a quién, a Jesucristo. Porque eres el Hijo de Dios, es el Dios mismo. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad en el centro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido se envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por eso habla de una gran salvación, hermano, una salvación tan grande. Capítulo 2, con esto concluyo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por eso tenga cuidado, hermano, no vaya a ser que la tanta sabiduría, hermanos, yo decía en un tiempo, la tanta sabiduría mata, muchas palabras pecan, también que sean pocas tus palabras. Salomón, hermano, tuvo la sabiduría tan grande, pero aquí no es tanto la sabiduría, se descuidó, obedeció a aquellas mujeres que hicieron inclinarlo a adorar ídolos, dioses ajenos, desobediencia. Hermano, y la palabra dice de Dios, es triste, pero así es. Jesús, hermano, tenía 12 discípulos que estaban con el maestro. Judas, ¿cómo se llama? Iscariote, lo traicionó, hermanos. A veces nosotros nos avergonzamos del evangelio, hermanos, y no nos damos cuenta. Dice versículo 2, capítulo 2, versículo del 1, aleluya, santo es el Señor, al 4. Dice, por tanto es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Por eso el autor de la salvación es Jesucristo, hermanos. La piedra, aleluya, esa piedra angular, hermanos, esa piedra de salvación, el pan de vida es Jesucristo, hermanos. No busques ídolos, no busques, aleluya, gloria a Dios, hermano, ángeles. El único que intercede se llama Jesucristo, no hay otro nombre. Amén. No hay otro que te pueda salvar, solo Dios, el autor de la salvación. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste con gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mira, gloria a Dios, hermano. Este es Jesucristo, hermanos. Es nuestro Señor, aleluya, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dice versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por eso esa es la salvación tan grande, hermanos, la gracia, lo que hizo Jesús, que dio su vida por toda la humanidad. Todos aquellos que le aceptaron, que le buscan, que son obedientes. Porque convenía que aquel por cuya causa con todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, dice, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ese es Jesús. Por eso nosotros somos hermanos, es nuestro hermano mayor, pero no podemos decirle hermano. Es nuestro Señor, nuestro amado, es nuestro Salvador, Hijo de Dios, el Dios mismo. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza, hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Por eso Jesús siempre
hablaba de la salvación y vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice, anunciar a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Otra vez y otra vez dice, yo confiaré en Él de nuevo. He aquí yo y los hijos de Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo, hermanos, tenía la potestad, tenía la libertad, tenía las llaves del abismo, pero mira, gloria a Dios, cuando Jesús entregó su vida, hermanos, todo fue entregado a Jesucristo. Le quitó esas llaves, amén. Ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, ya solamente está esperando la condenación, el juicio, vamos a decirlo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Mira, gloria a Dios, hermano. ¿Por qué los ángeles no? ¿O por qué los demonios, vamos a decirlo, no de esa parte, de esa forma? ¿Por qué? ¿Alguien que me pueda decir por qué? Porque los demonios, hermano, no tienen arrepentimiento, no tienen temor de Dios. Ellos nada más obedecen como los robots que los programas. Así se los explico, de esa forma, pero hay más a profundidad. Amén. Un ser humano, hermano, somos imagen de Dios. Hay sentimientos, hay un espíritu. Amén. Somos semejanza de Dios, hermano. Amén. Tenemos esa gran libertad, hermano, de arrepentirnos, de ver, de reconocer al Creador. Pero aquellos seres que tuvieron la gloria, aleluya, que conocieron, hermano, quisieron serse más, se vanagloriaron, la soberbia, el ego, el orgullo, todas esas áreas, hermano, lo alejaron de la gloria de Dios, hermano, y fueron desechados. Versículo 17, por lo cual debía ser en toda semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso Jesucristo, hermanos, es mayor que los ángeles, es superior a los ángeles. Por eso el siguiente tema dice, Jesús es superior a Moisés. Mira, gloria a Dios, hermano, Jesús también tenía el ministerio de profeta. Algo tan hermoso, hermanos, que tenemos que aprender de los profetas. Todo lo que Jesucristo, todo lo que el Espíritu Santo, todo lo que Dios hacía a través de los siervos, hermanos, tenemos que aprender a ser como ellos, a ser obedientes, a no cuestionar. Es que yo no entiendo, yo no sé, hermano. Yo no necesito saber, yo solo quiero obedecer. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra tan hermosa. Estamos en el estudio, hoy conocimos, aleluya, algo muy importante sobre los profetas y la profecía.